Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis amigos invisibles. Hoy vamos a analizar una realidad incómoda pero necesaria. Un país no se mide solo por la fuerza de la naturaleza que lo golpea, sino por su capacidad de resistirlo. Y Venezuela hoy enfrenta esa pregunta en su forma más dura. 4, 3, 2, 1, Cuando ocurre una catástrofe como un terremoto, lo primero que se ve son los daños visibles, edificios destruidos, carreteras rotas y hospitales colapsados, sobre todo los hospitales que nunca han tenido insumos. Pero lo que realmente determina el impacto no es solo el terremoto, sino el estado previo del país. En Venezuela los datos muestran un deterioro profundo acumulado durante más de 2 décadas. Bueno, el deterioro real venía desde el año 58, al inicio del proceso político de los últimos 25 años, sin contar con el deterioro que ya se traía. El país contaba con aproximadamente 13.000 industrias activas. Hoy las cifras del sector industrial indican que quedan cerca de 2.500. Esto significa que alrededor del 80% del parque industrial ha desaparecido. De cada 10 industrias que existían, 8 dejaron de operar. El impacto de esto no es abstracto. En una emergencia se necesitan materiales de construcción, acero, cemento, equipos eléctricos y maquinaria pesada. Un país industrializado puede producirlos. Un país sin industria depende del exterior. A esto se suma el colapso del sector petrolero. Venezuela llegó a producir cerca de 3.400.000 barriles diarios de petróleo. En los momentos más críticos, la producción cayó por debajo de los 400.000 barriles diarios. Esto significa menos ingresos para el Estado y menos capacidad de respuesta ante emergencias. Otro factor clave es la deuda. Al final del siglo pasado, la deuda venezolana rondaba por los 35.000 millones de dólares, que ya parecía un absurdo en una nación con capacidad para más de 200 años de producción petrolera en su subsuelo. Hoy, las estimaciones más recientes de la deuda la sitúan cerca de los 240.000 millones. Es decir, un incremento de más de 7 veces. Mientras tanto, el poder adquisitivo del ciudadano común se desplomó. El salario mínimo, que en distintos momentos equivalía a cientos de dólares, yo recuerdo unos 700 o 900, llegó a niveles de apenas unos pocos centavos de dólares al mes, en su punto más crítico. Pero quizás el dato más importante es el humano. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país y algunos estudios colocan esas cifras en cerca de 9 millones. Entre ellos médicos, ingenieros, técnicos, enfermeros y profesionales que son la plantilla productiva de cualquier país, esenciales para la reconstrucción de cualquier nación. Esto cambia completamente la capacidad de respuesta ante una catástrofe, porque en una emergencia no solo importa el dinero, importa quién puede construir, quién puede reparar, quién puede atender y quién puede salvar vidas. Y cuando esos profesionales ya no están dentro del país, la respuesta se vuelve más lenta, más costosa y más limitada. Los hospitales también reflejan esta realidad. Durante años se ha reportado fallas en insumos, equipos y personal especializado, colocando a los pacientes o familiares en posición de tener que llevar personalmente los insumos.
En una situación normal, esto ya es un problema. En una catástrofe, se convierte en un factor crítico. Un terremoto es inevitable. Ningún país puede evitar la fuerza de la naturaleza, pero sí puede determinar su nivel de preparación. Y en el caso de Venezuela, los datos muestran un país que llega a cualquier emergencia con una base industrial reducida, una economía debilitada, una deuda elevada y una fuerte pérdida de capital humano. Por eso, la verdadera discusión no es solo sobre el terremoto, y paradójicamente la discusión termina siendo política. Estos son los logros del socialismo, que se ven en todas partes del mundo donde se rechaza el capitalismo, y los derechos individuales. Recientemente, la Dana de Valencia en España es un ejemplo, porque de la manera en que usted lo mire, el socialismo es la incompetencia, la dejadez y la desidia. Eso es lo malo de delegar derechos al Estado, que como siempre he dicho, te lo describen muy bonito, pero a la hora de reclamarlos terminas haciendo una cola para que te cierren la taquilla en la cara dos empleados públicos que se están limando las uñas, mientras sus familiares y amigos permanecen enterrados en espera de ser rescatados. La discusión es sobre la capacidad real del país para responder a una catástrofe como esta. Y esa capacidad no se construye en el momento del desastre, se construye por décadas y con logística de verdad. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal, deja un like y comparte el video, porque entender la realidad es el primer paso para no repetirla. Nos vemos en el próximo video.